mis manos temblaban tanto que el cuchillo de carnicero se me resbaló 2 veces antes de poder hacer el primer corte. Eran las 3 de la madrugada y el cuerpo de mi suegra yacía sobre la mesa de trabajo del sótano, sus ojos abiertos mirándome con esa misma expresión de desprecio que me había dedicado durante 20 años. Pero esta vez ella no podía hablar, no podía humillarme, no podía seguir envenenándome la vida. El olor a humedad del sótano se mezclaba con algo más, algo metálico que me revolvía el estómago. Tenía el libro de anatomía de mi difunto suegro abierto junto a mí, sus ilustraciones detalladas iluminadas por la lámpara que colgaba del techo. Necesitaba hacer esto bien, necesitaba que desapareciera para siempre, y lo logré. La descuarticé completamente en 3 noches y repartí sus restos por toda la ciudad. La policía investigó durante meses, pero el caso se cerró sin explicación alguna. El jefe de policía renunció y desapareció del mapa. Nadie volvió a hablar de Dolores, y yo seguí viviendo como si nada hubiera pasado. Esta es una historia que necesito contar antes de morirme. Una historia polémica, controversial, que me ha quemado por dentro durante 30 años. Sé que muchos me juzgarán, sé que dirán que soy un monstruo, pero necesito que escuchen mi versión completa antes de lanzar piedras. Necesito que entiendan por qué hice lo que hice, cómo llegué a ese punto de quiebre en el que una mujer normal, una madre, una esposa, se convierte en algo que nunca pensó que sería. Porque yo no nací siendo esta persona. Yo fui empujada, acorralada, destrozada pedazo a pedazo hasta que solo quedó el instinto de supervivencia. Y cuando ese instinto despertó, no hubo vuelta atrás. Me llamo Carmen y tengo 73 años. Vivo sola en una casa que antes estuvo llena de voces, de gritos, de silencios que pesaban más que las palabras. Mi esposo Rodrigo murió hace 5 años de un infarto fulminante. Mi hija Beatriz vive en otra ciudad con su familia. Me visita poco y yo lo entiendo. Hay cosas en esta casa que pesan demasiado, memorias que se pegan a las paredes como moho invisible. Pero antes de que mi corazón deje de latir, antes de que me lleve este secreto a la tumba sin que nadie más lo sepa, necesito hablar. Necesito contar lo que realmente pasó aquella noche de abril de 1995. Cuando conocí a Rodrigo, yo tenía 23 años y trabajaba como secretaria en un consultorio dental. Él era guapo, educado, venía de una familia acomodada. Su padre había sido médico cirujano, reconocido en la ciudad, y su madre, Dolores, era una mujer elegante que siempre vestía de negro o gris oscuro, con el cabello recogido en un moño perfecto y una mirada que te atravesaba como un cuchillo filoso. Desde el primer día que la conocí, supe que no le gustaba. Lo vi en cómo apretaba los labios cuando Rodrigo me presentó, en cómo me miró de arriba abajo como si estuviera evaluando ganado en una feria. Nos casamos 6 meses después a pesar de su desaprobación. Rodrigo me juró que su madre se acostumbraría, que solo necesitaba tiempo. Pero el tiempo no suavizó a Dolores, la endureció más. Se mudó con nosotros después de que su esposo muriera, apenas 2 años después de nuestra boda. Rodrigo insistió, dijo que era su deber como hijo único, que no podíamos dejarla sola. Yo accedí porque amaba a mi marido y porque todavía era joven e ingenua. Todavía creía que las cosas podían mejorar si yo me esforzaba lo suficiente. La convivencia fue un infierno desde el primer día. Dolores criticaba todo lo que yo hacía. La comida estaba demasiado salada o demasiado sosa. La casa nunca estaba lo suficientemente limpia. Mi ropa era inapropiada. Mi forma de hablar era vulgar. Mi familia era de clase baja. Cada comentario era como una gota de veneno que caía lenta pero constantemente sobre mi autoestima. Y Rodrigo no hacía nada. Absolutamente nada. Cuando yo le reclamaba, él me pedía paciencia, me decía que su madre era mayor, que había sufrido mucho con la muerte de su esposo, que yo debía ser más comprensiva.
Pero lo peor no fueron las críticas ni las humillaciones constantes. Lo peor llegó cuando quedé embarazada. Dolores se opuso desde que se enteró. Dijo que yo no estaba preparada para ser madre, que íbamos a arruinar nuestras vidas, que un bebé era una carga innecesaria. Rodrigo por primera vez se enfrentó a ella y le dijo que era nuestra decisión. Vi algo en los ojos de Dolores ese día, algo oscuro y resentido que me heló la sangre. Desde ese momento supe que había cruzado una línea invisible y que ella nunca me lo perdonaría. El embarazo fue complicado. Tuve amenazas de aborto en el primer trimestre y tuve que guardar reposo absoluto. Dolores aprovechó mi vulnerabilidad para apoderarse de la casa completamente. Tomaba todas las decisiones, manejaba el dinero, le decía a Rodrigo qué hacer y cuándo hacerlo. Yo me convertí en una inválida en mi propia casa, dependiendo de ella para todo mientras mi vientre crecía y mi hija se formaba dentro de mí. Beatriz nació prematura, a los 7 meses. Pasó 3 semanas en incubadora. Cuando finalmente pudimos llevarla a casa, los médicos nos advirtieron que podía tener algunas dificultades en su desarrollo debido a la prematuridad. Efectivamente, a medida que crecía, notamos que Beatriz no alcanzaba los hitos de desarrollo al mismo ritmo que otros bebés. No gateó hasta los 11 meses. No habló hasta casi los 3 años. Tenía dificultades motoras. Los especialistas dijeron que tenía un retraso madurativo leve, que con terapias podría llevar una vida normal. Pero para Dolores, mi hija era defectuosa, anormal, una vergüenza para la familia. Lo decía con esas palabras exactas cuando Rodrigo no estaba presente. Me miraba con odio y me susurraba que yo había traído mala sangre a su familia, que mi hija era el castigo por haberme metido donde no me llamaban. Decía que en sus tiempos a niños así los internaban en instituciones para que no fueran una carga para las familias decentes. Yo la soportaba todo por mi hija, cada insulto, cada humillación, cada mirada de desprecio. Me tragaba las lágrimas y seguía adelante porque Beatriz me necesitaba. Pero Dolores no se conformó con lastimarme a mí. Empezó a dirigir su veneno hacia mi hija también. Cuando Beatriz tropezaba o se caía, Dolores se reía y decía que parecía borracha. Cuando la niña intentaba hablar y se trababa, Dolores la imitaba de forma burlona. Le decía tonta, inútil, retrasada. Una niña de 4 años escuchando esas cosas de su propia abuela. Hablé con Rodrigo cientos de veces. Le rogué, le supliqué que pusiera límites a su madre. Él prometía hablar con ella, pero nunca pasaba nada. Dolores tenía un control absoluto sobre él que yo no comprendía entonces. Era como si estuviera paralizado, incapaz de enfrentarla realmente. Ahora, después de tantos años, creo que ese control venía de la infancia, de años de manipulación y sometimiento que habían quebrado algo fundamental en mi esposo. Las cosas empeoraron cuando Beatriz cumplió 5 años. Dolores empezó a tener comportamientos más extraños. A veces la encontraba observando a mi hija, con una expresión que me ponía la piel de gallina. Un día la descubrí pellizcándole el brazo a Beatriz hasta dejarle marcas moradas. Cuando la confronté, ella me dijo con toda tranquilidad que la estaba disciplinando porque la niña había dejado sus juguetes en el pasillo. Esa noche tuve una pelea terrible con Rodrigo. Le mostré las marcas en el brazo de nuestra hija y le exigí que su madre se fuera de la casa. Por primera vez vi algo en sus ojos, un destello de reconocimiento, de culpa quizás. Me prometió que hablaría seriamente con ella, que establecería límites claros. Pero al día siguiente, cuando llegué de hacer las compras, Dolores estaba sentada en la sala como si nada hubiera pasado y Rodrigo había salido de viaje de negocios por una semana. Me dejó sola con ella, me dejó sola con el monstruo que estaba haciendo la vida imposible a nuestra hija. Y durante esa semana, Dolores intensificó su crueldad. Le quitaba la comida a Beatriz del plato diciéndole que los tontos no merecían comer. La encerraba en su cuarto durante horas. Una noche la escuché llorar
y cuando entré a su habitación, Dolores estaba parada junto a la cama de mi hija, susurrándole cosas que no alcancé a escuchar completamente, pero capté palabras como inútil, estorbo, error. Llamé a Rodrigo esa noche, llorando, pidiéndole que regresara. Me dijo que estaba exagerando, que su madre solo era estricta, pero que no le haría daño real a Beatriz, que aguantara unos días más. Esas fueron sus palabras exactas: aguanta unos días más. Como si lo que estaba viviendo fuera algo tolerable, algo temporal que simplemente había que soportar. El 5.º día de esa semana maldita, llegó el momento que cambiaría todo para siempre. Era un miércoles por la tarde. Yo estaba preparando la cena en la cocina cuando escuché a Beatriz gritar. No fue un grito normal de niña jugando o asustada. Fue un grito de terror absoluto, el grito de alguien que está en peligro mortal. Dejé caer el cuchillo con el que estaba cortando verduras y corrí hacia el baño. Lo que vi cuando abrí esa puerta se quedó grabado en mi cerebro con fuego. Dolores tenía a Beatriz sumergida en la bañera llena de agua. Mi hija pataleaba desesperada, sus manitas tratando de aferrarse al borde, burbujas subiendo a la superficie. Y Dolores la sostenía con fuerza, presionando su cabeza hacia abajo, con una expresión en su rostro que nunca olvidaré. No era furia ni locura, era calma. Una calma aterradora, como quien está haciendo un trabajo desagradable pero necesario. Grité su nombre y me lancé sobre ella. La aparté de un empujón y saqué a Beatriz del agua. Mi hija tosía y lloraba, temblaba de frío y de miedo. La envolví en una toalla y la apreté contra mi pecho mientras ella vomitaba agua. Dolores se levantó del suelo donde había caído, se alisó el vestido con manos temblorosas y me miró, con esos ojos grises y fríos que tanto odiaba. «Sabes qué tiene que hacerse, Carmen», me dijo con voz tranquila. «Es un favor para todos. La niña no tiene futuro, solo será una carga toda su vida. Es mejor así, rápido, sin sufrimiento. Luego podemos decir que se resbaló, que fue un accidente. Nadie cuestionará nada. Y tú y Rodrigo podrán tener una vida normal, quizás otro hijo, uno que sí valga la pena». Sus palabras me llegaron como si estuviera bajo el agua yo también. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, esta abuela, acababa de intentar asesinar a su propia nieta y lo estaba justificando como si fuera un acto de misericordia. Me quedé paralizada, abrazando a Beatriz, que lloraba contra mi pecho, mirando a Dolores, que me observaba esperando algún tipo de respuesta o comprensión. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fue una ruptura ruidosa, fue silenciosa y total, como cuando se quiebra el hielo de un lago congelado. Toda la rabia acumulada de años de humillaciones, de desprecios, de maltratos, de ver sufrir a mi hija, explotó en mi interior, pero no salió en gritos ni lágrimas. Se condensó en algo frío y letal que tomó control de mi cuerpo. Llevé a Beatriz a su cuarto, la arropé en su cama, a pesar de que todavía estaba envuelta en la toalla mojada. Le acaricié el cabello y le dije que todo estaría bien, que mamá la protegería siempre. Ella tenía los ojos cerrados, agotada por el trauma. Me aseguré de que se durmiera antes de salir de su habitación. Dolores seguía en el baño, secándose las manos con una toalla como si nada hubiera pasado. Me vio entrar y sonrió. Esa sonrisa fue lo último. No puedo explicar exactamente qué sucedió en los siguientes segundos. Sé que había un jarrón de cerámica pesado en la repisa del pasillo, uno que el difunto suegro había traído de un viaje a Puebla. Sé que lo tomé con ambas manos. Y sé que cuando Dolores se dio vuelta, yo ya estaba levantándolo sobre mi cabeza. El golpe fue seco, contundente. Ella cayó hacia atrás. Su cabeza rebotó contra el borde de la bañera con un sonido que todavía escucho en mis pesadillas. Quedó tendida en el suelo de azulejos blancos, un charco oscuro empezando a formarse bajo su cabeza. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no me miraban. Ya no miraban nada. Me arrodillé junto a ella
mis manos presionando su cuello buscando un pulso que sabía que no encontraría. No había pulso, no había respiración. Dolores estaba muerta y yo la había matado. Debería haber sentido horror, debería haber llamado a una ambulancia, a la policía, debería haber gritado. Pero lo único que sentí fue un alivio inmenso, un peso enorme levantándose de mis hombros. El monstruo que había torturado a mi familia durante años ya no podía hacernos más daño. Limpié la sangre del suelo con toallas que luego metí en una bolsa de plástico. Arrastré el cuerpo hasta el sótano, aprovechando que ya había anochecido y los vecinos no podían ver nada. Era más pesada de lo que pensaba. Me tomó casi media hora bajar las escaleras con ella, peldaño por peldaño, su cabeza golpeando cada escalón con un ruido sordo que me hacía temblar. Una vez en el sótano, la coloqué sobre la mesa de trabajo que Rodrigo usaba para sus proyectos de carpintería. El sótano olía a madera y humedad. Había herramientas por todas partes, serruchos, martillos, pinzas, y en un estante, guardados desde la muerte de mi suegro, estaban sus libros de medicina. Entre ellos, un tratado de anatomía con ilustraciones detalladas del cuerpo humano. Esa noche no dormí. Me quedé en el sótano sentada en un taburete, mirando el cuerpo de Dolores, tratando de procesar lo que había hecho y lo que tendría que hacer. Porque no podía llamar a la policía. No podía decir que fue en defensa de mi hija. Nadie me creería. Dolores era una mujer mayor, respetada en la comunidad, viuda de un médico prestigioso. Yo era una don nadie, una secretaria que se había casado por encima de su clase. Dirían que la asesiné por resentimiento, por envidia, por maldad. Me quitarían a Beatriz. Terminaría en prisión. Mi hija quedaría sola, traumatizada, sin nadie que la protegiera. Así que tomé la decisión. Dolores tenía que desaparecer completamente. No podía haber cuerpo, no podía haber evidencia, no podía haber nada que llevara hasta mí. Y para eso necesitaba hacer algo que jamás imaginé que sería capaz de hacer. Abrí el libro de anatomía y empecé a estudiar. Las ilustraciones mostraban cómo estaba estructurado el cuerpo humano, dónde estaban las articulaciones principales, cómo se conectaban los huesos y los músculos. Mi suegro había sido cirujano, había hecho disecciones, conocía perfectamente la mecánica del cuerpo. Y ahora yo tendría que usar ese conocimiento para deshacer un cuerpo, para convertir a una persona en pedazos que pudieran ser desechados sin levantar sospechas. La primera noche solo la pasé preparándome mentalmente. Reuní las herramientas que necesitaría. El serrucho más grande, cuchillos afilados, pinzas, bolsas de plástico resistentes, una lona impermeable para cubrir el suelo. Llené un balde con agua y cloro para limpiar. Me puse el delantal de carnicería que usaba Rodrigo cuando destazaba pollos los domingos. Subí a revisar a Beatriz varias veces esa noche. Dormía profundamente, agotada por el trauma. Le acaricié la frente y le prometí en susurros que esto era por ella, que mamá haría cualquier cosa para mantenerla a salvo, cualquier cosa. La segunda noche, cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada y estuve segura de que nadie en el vecindario estaba despierto, comencé. Extendí la lona bajo la mesa de trabajo. Coloqué el libro de anatomía abierto en la página que mostraba las articulaciones principales. Tomé el cuchillo más grande y afilado que teníamos y empecé a cortar. No voy a describir los detalles de ese proceso porque hay cosas que no necesitan ser dichas, cosas que no se pueden borrar de la mente una vez que las conoces. Solo diré que fue la experiencia más horrible de mi vida. El olor, los sonidos, la textura de todo, la forma en que el cuerpo resistía y luego cedía. Vomité 3 veces esa noche. Tuve que parar incontables veces para respirar, para no desmayarme, para convencerme de que tenía que seguir. Tardé 3 noches en completar el trabajo. 3 noches de pesadilla en las que me convertí en algo que no reconocía, en algo que nunca creí que existiera dentro de mí. Empaquetaba cada parte cuidadosamente en bolsas de plástico dobles.
las sellaba con cinta adhesiva, las marcaba mentalmente para saber qué contenía cada una. Durante el día actuaba con normalidad. Cuidaba a Beatriz, cocinaba, limpiaba, respondía el teléfono cuando Rodrigo llamaba desde su viaje de negocios. Le decía que todo estaba bien, que su madre estaba de buen humor, que Beatriz estaba más tranquila. Él se alegraba de escuchar eso, nunca sospechó nada. La cuarta noche, cuando todo estuvo empaquetado, comencé con la fase de distribución. Había estudiado las rutas de recolección de basura de la ciudad. Sabía qué días pasaban por qué zonas, qué basureros públicos estaban más alejados y menos vigilados. Durante una semana, cada madrugada, salía con el coche cargado con bolsas negras de basura mezcladas con los paquetes que contenían los restos de Dolores. Las dejaba en diferentes puntos de la ciudad. Un basurero público en el norte, un contenedor industrial en la zona de bodegas del este, el terreno baldío cerca del río donde la gente tiraba escombros ilegalmente, la zona de descarga del mercado central donde se acumulaban toneladas de desperdicios orgánicos cada día. Me aseguraba de que las bolsas quedaran enterradas bajo otra basura, de que no hubiera forma de distinguirlas de los desechos normales. Limpié el sótano con cloro tan concentrado que me quemó las manos y me dejó los ojos llorosos durante días. Froté cada centímetro de la mesa de trabajo, del suelo, de las herramientas. Quemé la lona en la chimenea pedazo por pedazo durante varias noches, mezclándola con madera para que el olor no fuera sospechoso. Lavé el delantal de carnicería tantas veces que el color se desvaneció completamente. Cuando Rodrigo regresó de su viaje una semana después, le dije que su madre había salido de viaje, que había recibido una llamada de una prima lejana en Guadalajara que estaba enferma y que Dolores había decidido ir a cuidarla sin avisar mucho. «Ya sabes cómo es tu madre de impulsiva», le dije. Rodrigo no pareció sorprendido. Su madre efectivamente era caprichosa y hacía cosas sin consultar. Pasaron los días, luego las semanas. Rodrigo empezó a preocuparse cuando su madre no respondía a sus llamadas al número que supuestamente le había dado. Yo le decía que tal vez el teléfono de su prima no funcionaba bien, que el pueblo era pequeño y el servicio era malo. Pero cuando pasó un mes sin noticias, ya no pude seguir posponiendo lo inevitable. Una noche me senté con Rodrigo en la sala y le dije que estaba preocupada, que no era normal que su madre no se comunicara, que tal vez deberíamos reportarla como desaparecida. Rodrigo estuvo de acuerdo inmediatamente. Al día siguiente fuimos a la comisaría a presentar el reporte. El oficial que nos atendió fue amable y profesional. Tomó todos los datos, descripción física de Dolores, la ropa que supuestamente llevaba puesta el último día que la vimos, la dirección de la prima en Guadalajara, que por supuesto no existía. Dijo que iniciarían una investigación, que revisarían hospitales, morgues, que contactarían a las autoridades de Guadalajara. Pasaron 2 meses más. La investigación avanzaba lentamente. Vinieron a la casa varias veces a hacernos preguntas. Revisaron el cuarto de Dolores, sus pertenencias, su ropa. Hablaron con sus pocas amigas que confirmaron que Dolores había mencionado vagamente que tal vez visitaría a una prima enferma, pero no había dado detalles específicos. Entrevisté con vecinos que no habían visto salir a Dolores con maletas, pero tampoco podían asegurar que no lo hubiera hecho. Yo actuaba como la nuera preocupada. Lloraba en los momentos apropiados, mostraba angustia, decía que extrañaba a mi suegra a pesar de nuestras diferencias. Rodrigo estaba genuinamente destrozado. Su madre había sido el centro de su universo durante toda su vida y ahora había desaparecido sin dejar rastro. El caso fue asignado eventualmente al comisario Benítez, el jefe de la policía local. Era un hombre de unos 50 años, alto, de mirada penetrante, con el cabello canoso peinado hacia atrás y un bigote cuidadosamente recortado. Había algo en él que me ponía nerviosa. La forma en que me observaba durante los interrogatorios, como si pudiera ver a través de mis mentiras, como si supiera exactamente lo que yo había hecho. Una tarde vino a la casa solo, sin otros oficiales.
Dijo que tenía algunas preguntas adicionales. Rodrigo estaba en el trabajo y Beatriz en la escuela especial a la que había empezado a asistir. Estábamos solos, él y yo, en la sala. «Señora Carmen, permítame ser franco con usted», me dijo sentándose en el sillón frente a mí. «He investigado cientos de casos de personas desaparecidas en mi carrera y hay patrones, señales que uno aprende a reconocer. Su suegra no se fue de viaje. No hay registro de que comprara boletos de autobús. Nadie la vio en la terminal. La tal prima de Guadalajara no existe según nuestras investigaciones. Dolores no salió de esta casa con vida, ¿verdad?». No era una pregunta, era una afirmación. Sentí que el corazón se me detenía. Mis manos empezaron a sudar, pero me obligué a mantener la compostura, a mirarlo directamente a los ojos, a no mostrar el pánico que me estaba consumiendo por dentro. «No sé de qué está hablando, comisario», le respondí con voz firme. «Mi suegra salió de esta casa y no ha regresado. Eso es todo lo que sé. Si tiene evidencia de algo diferente, muéstremela. Si no, le agradecería que no viniera a mi casa a acusarme sin fundamentos». Él me sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. Luego sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, observando el jardín delantero con las manos en los bolsillos. «¿Sabe, Carmen? Mi padre también fue médico», dijo de repente. «Un gran cirujano, muy respetado, pero nunca me reconoció como su hijo. Mi madre fue su enfermera, una aventura que él quiso mantener en secreto. Crecí sabiendo quién era mi padre, pero sin poder usar su apellido, sin poder llamarlo papá, viéndolo de lejos vivir su vida perfecta con su familia legítima, mientras mi madre y yo luchábamos por sobrevivir. Murió sin haber pasado un solo día conmigo. Ni siquiera vino a mi graduación de la Academia de Policía. Me quedé helada. Estaba hablando de mi suegro. El comisario Benítez era el hijo ilegítimo del padre de Rodrigo. Era el medio hermano secreto de mi esposo. «¿Por qué me cuenta esto?», pregunté con voz temblorosa. Él se dio vuelta y me miró con una expresión indescifrable. «Porque quiero que sepa que entiendo lo que es vivir bajo el control de alguien que te hace sentir invisible, que te hace sentir que no vales nada». Dolores era la esposa de mi padre, la mujer que disfrutaba de todo lo que mi madre y yo merecíamos. La odié durante años. Cuando mi padre murió y ella no me mencionó siquiera en el funeral, a pesar de que sabía perfectamente quién era yo, ese odio se convirtió en algo más profundo, algo que me consumía. Hubo un silencio pesado entre nosotros. Yo no sabía qué decir, a dónde llevaba esta conversación. «Revisé su sótano hace 2 semanas, Carmen», continuó con voz calmada, «mientras usted y su esposo estaban en la comisaría firmando unos papeles. Encontré manchas microscópicas de sangre en las grietas del piso de cemento. Encontré restos de tejido orgánico en el desagüe. Suficiente evidencia como para conseguir una orden de cateo completo, análisis forenses, reconstrucción de la escena. Suficiente para arrestarla y procesarla por homicidio». El mundo se detuvo a mi alrededor. Me estaba diciendo que sabía todo, que tenía pruebas, que mi vida tal como la conocía estaba a punto de terminar. Pensé en Beatriz, en mi niña que había sobrevivido a un intento de asesinato de su propia abuela solo para perder a su madre porque ella había defendido su vida. «Pero ¿sabe qué hice con esa evidencia, Carmen?», dijo Benítez sacando de su bolsillo una memoria USB. «La destruí. Limpié yo mismo el sótano hasta que no quedó ni una molécula de sangre. Quemé las muestras que había recogido. Este USB contiene fotos y reportes que nunca llegarán al expediente oficial. Es la única copia y se la estoy entregando a usted». Me tendió la memoria y yo la tomé con manos temblorosas sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Por qué? Fue lo único que pude articular. Porque esa mujer arruinó muchas vidas, no solo la suya. Porque sé que si su suegra está muerta, usted tenía una buena razón. Porque no puedo arrestar a alguien que hizo lo que yo fantaseé hacer durante años, pero nunca tuve el valor de ejecutar. Y porque su hija merece tener una madre.
Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. El comisario Benítez me observó con una mezcla de compasión y algo más, algo oscuro que reconocí porque yo lo sentía también. Era el alivio de saber que el monstruo ya no existía. Mañana voy a cerrar oficialmente el caso de Dolores como persona desaparecida sin pistas viables, continuó. Voy a recomendar que se presuma que sufrió algún accidente en su viaje o que decidió comenzar una nueva vida en otro lugar. Hay precedentes de personas mayores que hacen eso. Y luego voy a renunciar a mi puesto y me voy a mudar a otra ciudad. He servido 30 años en esta policía y es tiempo de retirarme. Necesito alejarme de este lugar que me recuerda constantemente a mi padre y a esa familia que nunca fue completamente mía. No supe qué decir. Parte de mí quería confesar todo, decirle exactamente cómo había sucedido, compartir el peso horrible que llevaba sola. Pero otra parte, la parte que había descuartizado un cuerpo durante 3 noches en un sótano, sabía que el silencio era mi única protección. Nunca hablamos de esto nuevamente, Carmen. Usted sigue su vida, cuida a su hija, intenta ser feliz si puede. Yo me llevo este secreto conmigo. Y ambos vivimos sabiendo que a veces la justicia no está en las leyes, sino en hacer lo necesario para proteger a quien amamos. Dicho esto, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y me miró por última vez. Su hija tiene suerte de tener una madre como usted, una que la protege sin importar el costo. Y se fue. Nunca más lo volví a ver. Cumplió su palabra. Al día siguiente, el caso de Dolores fue cerrado oficialmente. Una semana después, el periódico local anunció la renuncia sorpresiva del comisario Benítez, quien se mudaba a Monterrey por razones personales. Y así, la desaparición de mi suegra se convirtió en uno de esos casos sin resolver que la gente comentó durante algunos meses y luego olvidó gradualmente. Rodrigo tardó años en superar la pérdida de su madre. La idealizaba en su memoria. Hablaba de ella como si hubiera sido una santa. Yo guardaba silencio y lo dejaba llorar su duelo. Nunca le conté lo que realmente había pasado esa tarde en el baño con Beatriz. Nunca le dije que su madre había intentado asesinar a nuestra hija. Parte de mí se preguntaba si él lo sabría en el fondo, si quizás había visto señales, pero había preferido ignorarlas porque confrontar a Dolores era imposible para él. Con los años noté cambios en Rodrigo. Se volvió más sumiso conmigo, más dócil. Tomaba menos decisiones, me consultaba todo. Yo poco a poco fui tomando control de las finanzas familiares, de las decisiones importantes, de la dirección de nuestras vidas. Él lo permitía sin resistencia, como si se sintiera en deuda conmigo por algo que nunca mencionábamos, pero que ambos sabíamos que existía. Beatriz creció y se desarrolló mejor de lo que los médicos habían predicho. Las terapias funcionaron. A los 12 años ya no se notaba ningún retraso significativo. Terminó la preparatoria, estudió diseño gráfico, consiguió un buen trabajo, se casó, tuvo 2 hijos hermosos que son mi alegría. Ella no recuerda nada de ese día en el baño. El trauma bloqueó esa memoria y yo nunca se la he mencionado. Para ella, su abuela simplemente desapareció un día cuando era muy pequeña. Rodrigo murió hace 5 años durante la cena. Estábamos sentados viendo televisión cuando de repente se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. El infarto fue masivo, instantáneo. No sufrió. Lo último que me dijo antes de cerrar los ojos fue: «Perdóname, Carmen». Solo eso. «Perdóname». Y yo supe a qué se refería. Después de 30 años de matrimonio, de toda una vida compartida, él me estaba pidiendo perdón por no haber protegido a nuestra hija cuando debió hacerlo, por haber dejado que su madre nos destrozara, por haber sido tan débil. Lo perdoné mientras sostenía su cabeza en mi regazo y veía cómo la vida se escapaba de su cuerpo. Le susurré al oído que lo amaba, que había sido un buen padre para Beatriz a pesar de todo, que podía irse en paz. Y lo vi partir con una mezcla de amor y alivio
que me hizo sentir culpable durante meses después. Ahora vivo sola en esta casa grande que guarda demasiados secretos. Hay noches en las que bajo al sótano y me quedo sentada en ese taburete, mirando la mesa de trabajo donde alguna vez hice lo impensable. Me pregunto si soy un monstruo, si merecía haber ido a prisión, si Dolores hubiera podido cambiar, si alguien la hubiera ayudado con sus propios traumas y resentimientos. Pero luego pienso en Beatriz. Pienso en mi hija riendo con sus propios hijos, viviendo una vida plena y feliz. Pienso en cómo sería su vida si yo no hubiera hecho lo que hice. Estaría muerta, ahogada en una bañera por su propia abuela. O tal vez hubiera sobrevivido ese día, pero Dolores habría intentado nuevamente de otras formas hasta lograrlo. Porque vi en sus ojos esa tarde que no se iba a detener, que estaba decidida a eliminar lo que ella consideraba una vergüenza para su preciosa familia. Así que no me arrepiento, ni un solo día de estos 30 años, volverla a hacerlo sin dudar, porque una madre hace lo que sea necesario para proteger a sus hijos, lo que sea. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces que así sea. Prefiero ser un monstruo vivo que cuida de su hija que una buena persona muerta o en prisión. Después de que Dolores desapareció y el caso se cerró, la vida continuó de formas que yo nunca anticipé. Durante los primeros años, cada vez que sonaba el timbre o veía una patrulla pasar por la calle, mi corazón se aceleraba pensando que habían descubierto algo, que alguien había encontrado una de esas bolsas que repartí por la ciudad, que el comisario Benítez se había arrepentido de su decisión. Pero el tiempo pasó y nada sucedió. Dolores simplemente se convirtió en otra estadística más de personas desaparecidas en México, un país donde desaparecen miles cada año y la mayoría nunca son encontrados. Lo que no anticipé fue cómo la ausencia de Dolores cambiaría la dinámica de mi matrimonio de formas sutiles pero profundas. Rodrigo, sin su madre supervisando cada aspecto de su vida, se encontró perdido. Durante los primeros meses después de su desaparición, él deambulaba por la casa como un fantasma, esperando que ella apareciera en cualquier momento para decirle qué hacer, qué pensar, cómo actuar. Una noche, unos 6 meses después de que Dolores desapareciera, Rodrigo entró a la cocina mientras yo lavaba los platos después de la cena. Se quedó parado en el umbral de la puerta durante varios minutos sin decir nada, solo observándome. Finalmente habló con voz baja, casi un susurro. «Yo la vi», Carmen dijo, sin preámbulos. Mi sangre se heló. Dejé el plato que estaba lavando y me di vuelta lentamente hacia él, tratando de controlar mi expresión. «¿Viste a quién, Rodrigo?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «A mi madre». La vi ese día, 2 meses antes de que desapareciera. Llegué temprano a casa de una reunión que se canceló. Subí las escaleras y escuché a Beatriz llorar en el baño. Abrí la puerta y vi a mi madre sosteniendo la cabeza de nuestra hija bajo el agua de la bañera. La vi y me quedé paralizado. No podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada. Mi madre volteó y me vio parado ahí. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Vete, Rodrigo, esto no es asunto tuyo». Y yo obedecí. Me fui. Bajé las escaleras, salí de la casa, me metí al coche y manejé durante horas sin rumbo. Cuando regresé esa noche, actué como si nada hubiera pasado. Las palabras de Rodrigo me golpearon como puñetazos. Él había visto a su madre intentar matar a nuestra hija. Había sido testigo del momento que desencadenó todo lo demás y no había hecho nada. Se había ido y había dejado a Beatriz a merced de esa mujer enferma. «¿Por qué no hiciste nada?», susurré con rabia contenida. «¿Por qué no la detuviste? ¿Por qué no me lo contaste?». Rodrigo se dejó caer en una silla de la cocina y se cubrió el rostro con las manos. Empezó a llorar sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. «Porque soy un cobarde, Carmen. Porque mi madre me controló toda mi vida y nunca pude enfrentarme a ella. Porque una parte de mí pensó que tal vez ella tenía razón, que Beatriz era una carga,
que nuestras vidas serían más fáciles sin ella. Y me odio por haber pensado eso, aunque fuera un segundo. Me odio cada día. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro, no con afecto, sino con una presión firme que lo hizo levantar la vista hacia mí. Cuando tu madre desapareció, Rodrigo, tú sabías lo que yo había hecho, ¿verdad? Por eso nunca preguntaste demasiado. Por eso aceptaste tan fácilmente la historia del viaje a Guadalajara. Porque en el fondo te sentías aliviado de que ella ya no estuviera. Él asintió lentamente, las lágrimas corriendo por su rostro. Encontré sangre en el sótano una semana después de que desapareció. Una mancha pequeña que no habías limpiado completamente detrás de la mesa de trabajo. La limpié yo. Y luego bajé cada noche durante un mes a revisar que no hubiera quedado nada más. Cuando el comisario Benítez vino a revisar el sótano, yo ya había asegurado que estuviera impecable. Así que Rodrigo también había sido cómplice. Había sabido desde el principio lo que sucedió y había elegido protegerme, no por amor quizás, sino por culpa. Porque él también había fallado en proteger a nuestra hija y mi acto violento había sido la consecuencia de su cobardía. Nunca volvimos a hablar de ese tema. Pero desde esa noche, la dinámica entre nosotros cambió completamente. Yo tomé las riendas de todo, las decisiones financieras, las cosas importantes de la casa, hacia dónde íbamos de vacaciones, en qué escuela estudiaría Beatriz. Rodrigo asentía a todo lo que yo decidía. Se había convertido en una sombra en su propia casa, y yo me había convertido en la matriarca que alguna vez fue Dolores. La diferencia es que yo nunca maltraté a mi familia. Nunca humillé a Rodrigo ni le hice sentir menos. Simplemente tomé control porque alguien tenía que hacerlo, y él había demostrado que no era capaz. Con Beatriz era amorosa pero firme. La impulsaba a superarse sin presionarla más allá de sus capacidades. Pero había algo oscuro creciendo dentro de mí que no reconocí hasta años después. Disfrutaba del poder. Disfrutaba de que Rodrigo me consultara hasta las decisiones más insignificantes. Había pasado de ser la nuera maltratada y sometida a ser la mujer que tenía control absoluto. Y eso me daba una satisfacción que prefería no examinar demasiado de cerca. Los años pasaron y nuestra vida encontró un equilibrio extraño, pero funcional. Beatriz progresó más allá de las expectativas de cualquiera. A los 14 años ya solo necesitaba terapia de seguimiento ocasional. Era una adolescente normal, con amigas, con intereses, con sueños. Nunca mencionaba a su abuela Dolores. Era como si esa parte de su vida hubiera sido borrada completamente de su memoria consciente. Pero yo sabía que el trauma estaba ahí, enterrado, pero no muerto. Lo veía en pequeñas cosas. La forma en que Beatriz evitaba bañarse en tinas, siempre prefería duchas, cómo se ponía nerviosa cuando estaba cerca de adultos mayores, especialmente mujeres. La forma en que a veces se despertaba gritando de pesadillas que no recordaba cuando le preguntaba en la mañana. Una noche, cuando Beatriz tenía 16 años, entró a mi cuarto pasada la medianoche. No había tocado la puerta, simplemente apareció junto a mi cama como un fantasma. Me sobresalté al verla. «Mami», dijo, con voz infantil que no usaba desde que era pequeña. «Tengo un recuerdo, pero no sé si es real o si lo soñé». «Siéntate, mija», le dije, dándole palmaditas en la cama junto a mí. «Cuéntame». Ella se sentó y abrazó una almohada contra su pecho. En la oscuridad del cuarto apenas podía distinguir su expresión. Recuerdo estar bajo el agua. Recuerdo no poder respirar y alguien presionando mi cabeza hacia abajo. Recuerdo tu grito. Y luego todo se volvió negro. Pero cuando despierto de ese recuerdo, siempre está la cara de la abuela Dolores. Fue ella, ¿verdad, mami? Ella intentó ahogarme. Se me cerró la garganta. Durante años había esperado esta pregunta temiendo el día en que llegara. Ahora que estaba aquí, tenía que decidir si mentir para proteger a mi hija
o darle la verdad que merecía conocer. Sí, mija, le dije finalmente. Tu abuela intentó lastimarte ese día, pero yo te salvé. Y ella se fue después de eso y nunca regresó. No era toda la verdad, pero era suficiente verdad para que Beatriz entendiera que sus memorias fragmentadas eran reales, que no estaba loca, que lo que su mente había tratado de protegerla olvidando había sucedido realmente. ¿Por eso desapareció?, preguntó con voz temblorosa. Porque intentó matarme. Se fue porque no podía estar cerca de ti sin representar un peligro, respondí eligiendo mis palabras cuidadosamente. Y yo nunca iba a permitir que te hiciera daño otra vez. Beatriz asintió lentamente y se quedó en silencio durante largo rato. Luego me miró con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Tú la mataste, mami. No fue una pregunta, sino una afirmación. No dije nada. El silencio entre nosotras se extendió por varios minutos. Está bien, susurró finalmente. Gracias por protegerme. Gracias por hacer lo que tenías que hacer. Se levantó de la cama, se inclinó para darme un beso en la frente y regresó a su cuarto sin decir nada más. Nunca volvimos a hablar del tema, pero desde esa noche algo cambió en nuestra relación. Había un entendimiento tácito entre nosotras, una complicidad silenciosa que nos unía de formas que las madres e hijas normales nunca experimentan. Cuando Beatriz tenía 23 años y acababa de graduarse de la universidad, vino a casa para la cena del domingo. Rodrigo había salido a comprar algo que faltaba para el postre. Beatriz y yo estábamos solas en la cocina preparando la comida. «Mami», me dijo mientras picaba verduras, «conocí a alguien. Se llama Daniel. Es ingeniero. Amable, trabajador, me trata bien. Pero tengo miedo». «¿Miedo de qué, mija?», pregunté, aunque intuía hacia dónde iba la conversación. «Miedo de convertirme en lo que fue la abuela Dolores. Miedo de que si tengo hijos, pueda lastimarlos de las formas en que ella me lastimó a mí. Miedo de que ese veneno que ella tenía esté también dentro de mí, esperando salir». Dejé lo que estaba haciendo y me acerqué a ella. Tomé su rostro entre mis manos y la obligué a mirarme a los ojos. «Tú no eres ella, Beatriz. Tienes su sangre, pero no su corazón. Yo me aseguré de eso criándote con amor, enseñándote empatía, mostrándote que hay formas diferentes de ser mujer, de ser madre, de ser persona. Y si algún día tienes hijos y sientes, aunque sea por un segundo, un impulso oscuro hacia ellos, vas a tener la fortaleza que tu abuela nunca tuvo para pedir ayuda, para alejarte si es necesario, para romper el ciclo». Ella lloró en mis brazos ese día. Y yo sostuve a mi hija sabiendo que había valido la pena todo lo que hice, todo lo que me convertí, todas las líneas que crucé, porque ella estaba viva, estaba sana, estaba enamorada y tenía futuro, y eso era lo único que importaba. Beatriz se casó con Daniel 2 años después. Tuvieron su primer hijo cuando ella tenía 28 años, un niño hermoso que nombraron Mateo. Cuando fui al hospital a conocer a mi nieto, Beatriz me entregó ese pequeño bulto envuelto en una manta azul y me susurró al oído: «Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta aquí, mami. Gracias por ser más fuerte que la abuela. Rodrigo murió antes de que naciera el segundo nieto. Un infarto masivo mientras veíamos televisión una noche cualquiera. Ni siquiera tuvimos tiempo de llamar a la ambulancia. Se fue rápido, sin dolor aparente, con mi nombre en los labios. Perdóname, Carmen», fueron sus últimas palabras. Y yo lo perdoné sinceramente, porque a pesar de sus fallas, a pesar de su cobardía, había sido un buen padre para Beatriz en los años después de que Dolores desapareciera. Había tratado de compensar su error inicial siendo presente y amoroso con nuestra hija. El funeral fue pequeño. Rodrigo no tenía familia cercana aparte de nosotras. Sus amigos y colegas vinieron a dar el pésame. Entre ellos había un hombre mayor que se presentó como Pedro Benítez. Me tomó de las manos con fuerza y me miró directamente a los ojos. «Lamento su pérdida, señora Carmen», dijo con voz que reconocí inmediatamente. Era el comisario, 30 años más viejo pero con la misma mirada penetrante.
Gracias por venir, respondí manteniendo la compostura. Supe que Rodrigo había muerto por el periódico. Viajo a esta ciudad una vez al año, siempre por estas fechas, para visitar la tumba de mi padre. Pensé que era apropiado venir también a despedir a mi medio hermano, aunque él nunca supo que lo era. Los dos nos quedamos en silencio durante unos momentos. Luego él se inclinó ligeramente hacia mí y susurró tan bajo que casi no lo escuché. Hizo lo correcto, Carmen. Nunca lo dude. Y espero que haya tenido una buena vida después de todo. Se alejó antes de que pudiera responder, perdiéndose entre la multitud de dolientes. Nunca lo volví a ver, pero sus palabras me reconfortaron de formas que no puedo explicar. Durante 30 años había cargado con la culpa, con el miedo, con la incertidumbre de si mi acción había sido justificada o simplemente el estallido violento de una mujer al borde del colapso. Escucharlo decir que había hecho lo correcto me dio una paz que no sabía que necesitaba. Ahora, a mis 73 años, me encuentro reflexionando sobre toda mi vida, los momentos buenos y los horribles, las decisiones que tomé y las consecuencias que tuvieron. Me pregunto si hubiera habido otra forma de manejar la situación con Dolores, si hubiera podido llamar a la policía después de que ella intentó ahogar a Beatriz, si los servicios sociales habrían hecho algo para protegernos, si Rodrigo finalmente habría encontrado el valor para apoyarme si yo no hubiera tomado medidas tan drásticas. Pero la verdad es que en 1995 las cosas eran diferentes. La violencia doméstica no se tomaba tan en serio. Los testimonios de las mujeres eran cuestionados constantemente. Dolores era una señora respetable, viuda de un médico prestigioso. Yo era una donnadie, sin recursos ni conexiones. Si hubiera acusado a mi suegra de intento de asesinato contra mi hija, lo más probable es que me hubieran tachado de histérica, de mentirosa, de estar inventando cosas para deshacerme de ella. Y aun si me hubieran creído, en el mejor de los casos, la habrían internado en un psiquiátrico por un tiempo. Eventualmente habría salido. Y habría vuelto a intentarlo porque vi en sus ojos ese día que estaba convencida de que lo que hacía era correcto. Dolores genuinamente creía que matar a Beatriz era un acto de misericordia, una forma de ahorrarle sufrimiento a mi hija y liberarnos a todos de una carga. Esa es la parte más escalofriante de todo. Dolores no era un monstruo sádico que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Era una mujer profundamente enferma, llena de resentimientos y frustraciones, con una visión del mundo tan torcida que podía justificar el asesinato de su propia nieta como un acto de bondad. Y personas así son las más peligrosas porque no tienen remordimientos, no ven nada malo en lo que hacen. Entonces sí, la maté. La golpeé con un jarrón de cerámica con toda la fuerza que tenía. La descuarticé en el sótano durante 3 noches de pesadilla. Repartí sus restos por toda la ciudad como si fuera basura común. Mentí a la policía, actué el papel de nuera preocupada. Dejé que mi esposo llorara la pérdida de su madre sin decirle nunca que yo era responsable de esa pérdida. Y dormiría mejor si pudiera decir que me arrepiento, que me atormenta la culpa, que rezo todos los días por el perdón de Dolores. Pero sería mentira. La verdad es que duermo perfectamente bien. La verdad es que cada vez que veo a Beatriz con sus hijos, cada vez que la escucho reír, cada vez que la veo vivir una vida plena y feliz, sé que hice exactamente lo que tenía que hacer. Porque mi trabajo como madre no era ser buena persona. Mi trabajo era mantener viva y a salvo a mi hija. Y lo cumplí. A cualquier costo, con cualquier método, sin importar en qué me convirtiera en el proceso. La gente habla mucho sobre la maternidad como este instinto hermoso y puro, pero nadie habla del lado oscuro de ese instinto, de hasta dónde está dispuesta a llegar una madre cuando sus hijos están en peligro. Somos capaces de una violencia que nos sorprende a nosotras mismas. Somos capaces de cruzar líneas que pensábamos que eran infranqueables, y lo hacemos sin dudar, sin pensar en las consecuencias, porque en ese momento lo único que existe
es la necesidad primordial de proteger. Yo crucé esa línea y del otro lado de esa línea me convertí en una asesina, pero también me convertí en la salvadora de mi hija. Y esas dos cosas coexisten dentro de mí sin conflicto. Soy ambas cosas. Y he aprendido a vivir con esa dualidad. Hay momentos en los que bajo al sótano y me siento en ese taburete donde pasé 3 noches convirtiendo a mi suegra en pedazos manejables. Me pregunto qué pensaría Dolores si supiera cómo terminó su historia. Si en algún momento antes de morir se dio cuenta de lo que yo iba a hacer. Si tuvo miedo en esos últimos segundos cuando vio el jarrón descendiendo hacia su cabeza. Espero que sí. Espero que sintiera, aunque fuera una fracción del terror que mi hija sintió cuando ella la sostenía bajo el agua. Espero que entendiera que hay consecuencias para nuestras acciones, que no puedes intentar matar a una niña inocente y esperar que no pase nada. Pero probablemente no pensó nada de eso. Probablemente murió creyendo hasta el final que ella tenía razón y que yo era la monstruosa por detenerla. Y quizás tenía razón. Quizás soy un monstruo. Quizás ambas éramos monstruos de diferentes tipos. Ella era el monstruo que creía que su crueldad era bondad. Yo era el monstruo que hacía lo necesario sin importar cuán horrible fuera. La diferencia es que mi monstruosidad protegió una vida mientras que la suya trataba de destruirla. No sé si existe un infierno o un cielo. No sé si hay algún tipo de juicio después de la muerte. Pero si lo hay, estoy preparada para enfrentarlo. Le diré a quien sea que me juzgue exactamente lo que hice y por qué lo hice. Y si me dicen que merezco castigo eterno por ello, lo aceptaré. Pero no me arrepentiré, ni aunque me quemen por 1000 años, porque salvé a mi hija. Y eso vale cualquier precio, incluyendo mi alma inmortal si es que existe tal cosa. Beatriz me preguntó hace unos meses si alguna vez me había planteado entregarme a la policía, confesar lo que hice y pagar por mi crimen. Le dije que no, que nunca lo consideré porque hacerlo habría sido egoísta. Confesar habría sido aliviar mi conciencia a costa de destruir a mi familia. Beatriz habría tenido que vivir con el conocimiento de que su madre es una asesina convicta. Mis nietos habrían crecido con esa vergüenza. ¿Y todo por qué? Para sentirme yo mejor conmigo misma. Para poder decir que pagué mi deuda con la sociedad. No. Mi deuda no es con la sociedad. Mi deuda es con mi hija. Y la pagué manteniéndola viva, criándola con amor, dándole la oportunidad de tener la vida que Dolores quería quitarle. Esa es la única deuda que reconozco. El resto del mundo puede pensar lo que quiera de mí cuando finalmente muera y esta historia salga a la luz. A la luz, si es que sale. Me da igual. Sé que esta confesión va a dividir opiniones. Habrá gente que dirá que soy una heroína, una madre que hizo lo que debía hacer. Habrá otros que dirán que soy una asesina a sangre fría que justifica lo injustificable. Y ambos tendrían algo de razón. Porque la verdad raramente es blanca o negra. La verdad es gris, es complicada, es incómoda. Yo maté a una persona, ese es un hecho innegable. La maté con premeditación porque después del primer golpe tuve tiempo para pensar, para decidir qué hacer, y elegí asegurarme de que no hubiera manera de que reviviera. Y luego elegí destruir su cuerpo de una forma tan completa que nunca pudiera ser encontrada. Esas no son las acciones de alguien actuando en defensa propia pura. Esas son las acciones de alguien eliminando una amenaza de forma permanente y calculada. Pero también es un hecho que esa persona había intentado asesinar a mi hija de 5 años, que la había maltratado psicológicamente durante años, que representaba un peligro claro y presente no solo para Beatriz, sino potencialmente para cualquiera que ella considerara indigno o defectuoso según sus estándares torcidos, y que el sistema legal probablemente no habría hecho nada efectivo para protegernos de ella. Entonces les pregunto, como les pregunto a ustedes que están escuchando esta historia, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Si hubieran encontrado a su hijo o hija siendo ahogados deliberadamente por un miembro de la familia, si supieran que esa persona lo intentaría de nuevo,
Si supieran que las autoridades probablemente no los creerían o no harían nada sustancial. ¿Qué habrían hecho ustedes? Algunos dirán que habrían encontrado otra forma, que habrían documentado todo, buscado ayuda profesional, alejado a su hijo del peligro sin recurrir a la violencia. Y tal vez tengan razón. Tal vez yo no traté lo suficientemente fuerte de buscar alternativas. Tal vez el pánico y la rabia me cegaron a otras posibilidades. O tal vez estoy racionalizando. Tal vez en el fondo disfruté matar a Dolores. Tal vez todos esos años de humillación acumulada encontraron una salida en ese momento de violencia extrema. Tal vez no solo estaba protegiendo a mi hija, sino también vengándome de décadas de maltrato. Y si es así, si hubo un componente de venganza en mi acción, eso me hace peor persona o simplemente más humana. No tengo las respuestas a estas preguntas. He vivido 30 años con ellas dando vueltas en mi cabeza y todavía no sé. Lo que sé es que Beatriz está viva, que tiene una familia, que es feliz, y que nada de eso habría sido posible si Dolores siguiera viva. Así que no me arrepiento. He dicho eso varias veces en este relato, y lo repito ahora con total claridad. No me arrepiento de haber matado a mi suegra. No me arrepiento de haberla descuartizado. No me arrepiento de haber mentido a la policía y haber salido impune. Lo volvería a hacer exactamente igual si me encontrara en la misma situación. Y si eso me convierte en un monstruo a los ojos de la sociedad, que así sea. Pero soy un monstruo que salvó a su cachorro. Y en el reino animal, eso es lo más natural y justificable que existe. Ahora soy una anciana al final de su vida. Mi cuerpo se está deteriorando, mis fuerzas se agotan. Pronto me reuniré con Rodrigo y quién sabe, tal vez también con Dolores en algún plano de existencia que no comprendo. Si hay un más allá donde debamos rendir cuentas, estoy lista. Le diré a Dolores cara a cara lo que le digo ahora en esta grabación. Intentaste matar a mi hija y yo te detuve de la única manera que garantizaba que nunca lo volvieras a intentar. Y si tuviera que hacerlo 1000 veces más, lo haría sin dudar. Beatriz me preguntó la semana pasada por qué estaba haciendo esta grabación. ¿Por qué necesitaba contar esta historia ahora, después de tantos años de silencio? Le dije que porque me estoy muriendo y necesito dejar mi versión de los hechos, porque estoy cansada de cargar sola con este peso, porque quiero que el mundo sepa que las madres son capaces de cualquier cosa cuando se trata de proteger a sus hijos, incluso de las cosas más oscuras e imperdonables. Pero la verdad es más complicada que eso. La verdad es que parte de mí quiere ser juzgada. Quiere que la gente escuche lo que hice y decida si fui un monstruo o una madre desesperada. Quiere validación o condena. Algo definitivo en lugar de esta ambigüedad con la que he vivido todos estos años. Quiere saber si otros habrían hecho lo mismo o si solo yo fui capaz de cruzar esa línea. Y otra parte de mí, la parte más oscura, quiere presumir. Quiere decir, miren lo que hice y cómo salí impune. Miren cómo engañé a todos, cómo actué el papel perfecto, cómo logré que cerraran el caso sin siquiera tener un sospechoso real. Miren mi inteligencia, mi frialdad, mi capacidad para hacer lo imposible. Esa parte de mí disfruta contando los detalles de cómo descuarticé un cuerpo humano, de cómo lo repartí por la ciudad, de cómo limpié toda evidencia. Y reconocer esa parte oscura me hace cuestionar todo. Porque una madre que solo busca proteger a su hija no debería sentir orgullo por lo que hice. Una persona genuinamente buena que cometió un acto terrible por necesidad debería sentir solo remordimiento y pesar. Pero yo siento satisfacción, siento que gané. Que le gané a Dolores, que le gané al sistema, que le gané a todos los que me subestimaron durante años. Entonces quizás la verdad es que no soy ni heroína ni víctima. Quizás soy simplemente una mujer que descubrió que era capaz de matar y que le gustó el poder que eso le dio. Una mujer que encontró una justificación perfecta para dar rienda suelta a una violencia que quizás siempre estuvo dormida dentro de ella, esperando la excusa correcta para despertar.
No lo sé. Honestamente, no lo sé. Y creo que moriré sin saberlo, porque no puedo separarme lo suficiente de mi propia historia para verla objetivamente. No puedo analizar mis propias motivaciones sin el sesgo de querer creer que fui la heroína de esta historia y no la villana. Lo que sé es que esta grabación saldrá a la luz después de mi muerte. Beatriz tiene instrucciones de hacerla pública o no, según ella lo crea conveniente. No la obligaré a cargar con mi confesión si no quiere, pero le di la opción porque creo que el mundo necesita escuchar historias como esta. Historias que no son cómodas ni tienen moraleja clara. Historias donde la protagonista hace algo horrible pero por razones que pueden ser comprendidas aunque no justificadas. Porque la vida real no es como las películas. En la vida real, las madres que protegen a sus hijos a veces hacen cosas terribles. Los buenos no siempre ganan. La justicia no siempre se sirve. Y a veces las personas se salen con la suya con asesinato, porque alguien en posición de poder decide que hay crímenes que merecen quedar impunes. El comisario Benítez decidió que mi crimen merecía quedar impune. Rodrigo decidió ser cómplice encubriendo evidencia. Beatriz decidió que prefería tener una madre asesina que no tener madre en absoluto. Y yo decidí vivir con lo que hice sin dejar que me consumiera la culpa. Todas esas fueron decisiones conscientes que tomamos y con las que tuvimos que vivir. No sé qué pensará la gente cuando escuche esta historia. No sé si me creerán o pensarán que es ficción. No sé si buscarán el caso cerrado de Dolores y tratarán de reabrirlo, aunque dudo que encuentren algo después de 30 años. No sé si Beatriz será hostigada o si mis nietos sufrirán las consecuencias de las acciones de su abuela. Pero sí sé que necesitaba contar esto. Necesitaba soltar este peso antes de morir. Necesitaba que alguien más supiera exactamente lo que pasó en esa casa, en ese sótano, en esos 3 días de horror que cambiaron el curso de mi vida para siempre. Y ahora ya lo saben. Ahora tienen mi confesión completa. Pueden juzgarme como quieran. Pueden odiarme o comprenderme. Pueden verme como monstruo o como madre. Realmente ya no me importa, porque yo sé lo que soy. Soy alguien que hizo lo imposible por su hija. Alguien que cruzó la línea más definitiva que existe y nunca miró atrás. Alguien que descubrió de lo que era capaz y no se horrorizó tanto como debería haberlo hecho. Soy Carmen. Tengo 73 años. Descuarticé a mi suegra en el sótano de mi casa hace 30 años y la policía cerró el caso sin resolver. El jefe de policía renunció y desapareció porque era el hijo ilegítimo de mi suegro y odiaba a Dolores tanto como yo. Y volvería a hacerlo sin dudarlo. Esa es mi verdad. Esa es mi confesión. Esa es mi historia. Perdonen si este relato ha sido demasiado largo, pero estas cosas no se pueden contar a medias. No se puede entender por qué alguien hace lo que hice sin conocer todos los detalles, todo el contexto, todas las piezas que llevaron a ese momento final. Necesitaba que supieran todo, desde el principio hasta el final, para que pudieran formar su propia opinión sobre si lo que hice estuvo bien o mal. Necesitaba este desahogo. He cargado con esto durante 30 años. He guardado el secreto incluso de las personas más cercanas a mí, excepto aquellas que lo descubrieron por sí mismas. Y ahora, al final de mi vida, necesitaba soltarlo. Necesitaba decir en voz alta lo que hice y por qué lo hice. Necesitaba que quedara registrado en algún lugar que yo, Carmen, fui capaz de esto. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Sé que no ha sido fácil escucharla. Sé que probablemente hay partes que les revolvieron el estómago o les hicieron sentir incómodos. Pero así es la realidad. La realidad no es bonita ni cómoda. La realidad es brutal y compleja y a veces nos empuja a hacer cosas que nunca pensamos que haríamos. Si han vivido algo similar, si han tenido que tomar decisiones imposibles para proteger a alguien que aman, si han cruzado líneas que nunca pensaron que cruzarían, no están solos. Yo estoy aquí, o estaré cuando escuchen esto, diciéndoles que los entiendo, que no los juzgo,
que sé lo que es vivir con ese peso y esa ambigüedad. Pueden dejármelo saber en los comentarios si quieren compartir sus historias. Prometo que las leeré todas. O Beatriz lo hará por mí si ya he partido cuando publiquen esto. Y si solo han escuchado esta historia por curiosidad mórbida, si sus vidas han sido bendecidas con nunca tener que enfrentar este tipo de dilemas, agradézcanlo. Agradezcan que nunca han estado en una posición donde tuvieron que elegir entre ser buena persona y proteger a alguien que aman. Porque es una elección que cambia quién eres fundamentalmente, que te marca de formas que nunca se borran completamente. Si les ha gustado esta historia, aunque sé que gustado es una palabra extraña para usar con algo tan oscuro, les agradecería si le dan me gusta a este video. Solo tienen que presionar el botón con el dedito arriba que está abajo del video. Y si quieren escuchar más relatos como este, historias reales de personas reales que han vivido situaciones extraordinarias, pueden suscribirse a este canal. Es muy fácil. Solo presionan el botón negro que dice suscribirse y ya estarán suscritos. Todos los días subimos nuevas historias que los van a dejar sin aliento, relatos que los harán reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre hasta dónde somos capaces de llegar cuando nos empujan lo suficiente. Perdón si el video ha sido muy largo. Sé que casi 1 hora es mucho tiempo, pero estas historias hay que contarlas al detalle, sin omitir nada importante. No se puede entender verdaderamente lo que pasó si te saltas partes. Necesitaba que conocieran todo el contexto, todos los factores, todas las decisiones que llevaron a ese momento final en el baño cuando vi a Dolores intentando ahogar a mi hija. Necesitaba que entendieran que no fue un acto impulsivo de una persona violenta, sino el resultado de años de acumulación, de maltrato, de desesperación. Necesitaba soltar todo esto ya. Lo he guardado durante tanto tiempo que se había convertido en un veneno dentro de mí. Ahora que lo he dicho todo, que he confesado cada detalle, siento una ligereza que no había sentido en décadas. Es como si finalmente hubiera puesto una carga pesadísima en el suelo después de haberla cargado en mis hombros durante una eternidad. Perdón también si algunas partes fueron demasiado gráficas o perturbadoras, pero esa es la realidad de lo que viví. No puedo suavizarlo ni hacerlo más digerible sin mentir sobre lo que realmente sucedió. Y todo el punto de hacer esta confesión es ser completamente honesta, aunque esa honestidad sea incómoda o incluso chocante. Gracias de nuevo por escucharme hasta el final. Gracias por no juzgarme antes de conocer toda la historia. O si me están juzgando, gracias por al menos hacerlo con toda la información disponible. Eso es todo lo que pido. Que me juzguen sabiendo exactamente lo que hice, por qué lo hice y en qué contexto lo hice. Los espero en los comentarios. Los espero en el próximo video. Los espero con más historias que los harán cuestionar todo lo que creían saber sobre la naturaleza humana y sobre hasta dónde una persona puede llegar cuando la vida la empuja al límite. Y recuerden, no juzguen a nadie hasta haber caminado en sus zapatos, hasta haber vivido lo que ellos vivieron, hasta haber enfrentado las decisiones imposibles que ellos enfrentaron. Porque es muy fácil decir qué habrían hecho desde la comodidad de una vida que nunca les ha exigido ese tipo de sacrificios. Adiós por ahora. Y que nunca tengan que hacer las elecciones que yo tuve que hacer.